Séneca escribió una frase buenísima: el que perdona al culpable castiga al inocente. Y esa idea sirve para entender lo que pasa cuando un poder convierte a sus represores en héroes. Porque el homenaje al criminal no es solo una ceremonia, es una segunda condena contra la víctima, es decirle al que sufrió: tu dolor vale menos que mi lealtad al verdugo. Cuando el régimen cubano honra a quienes sembraron miedo, está confesando su verdadera moral. Está diciendo que la obediencia vale más que la justicia, que el uniforme pesa más que la conciencia, que la fidelidad al poder borra cualquier crimen. Y una sociedad que acepta eso empieza a perder el sentido básico del bien y el mal, empieza directamente a no entender dónde está la justicia. Quien rinde tributo a un criminal no está mirando el pasado con respeto, está defendiendo el crimen como método, está protegiendo la memoria del verdugo para mantener viva la amenaza sobre todos los demás. Porque esos homenajes no se hacen para los muertos. El que crea que el homenaje a Ramiro Valdés se le hizo por su muerte o por su vida está en un error. Se hacen para educar a los vivos en la obediencia, para que sientan siempre la presión del régimen. A todo eso hay que responder con memoria. Frente al altar del represor hay que levantar el testimonio de las víctimas. Frente a la medalla hay que poner el expediente moral. Frente a los discursos oficiales hay que decir la verdad completa. Ningún poder tiene el derecho a convertir al criminal en ejemplo, porque cuando eso ocurre, la justicia queda humillada y la víctima vuelve a ser castigada. Bienvenidos a este espacio con datos, no ideas. Soy Carlos. Bienvenidos a la clase de historia. ¿Sabían ustedes que en Cuba tuvimos campos de trabajo forzados y que hoy la revolución llama héroe a uno de los principales responsables de aquel terrible sistema? En Cuba tuvimos campos donde miles de jóvenes fueron arrancados de sus casas y enviados bajo engaño y puestos a trabajar bajo vigilancia militar y tratados como material defectuoso que el comunismo tenía que reparar. Y uno de los hombres vinculados a toda esa maquinaria fue Ramiro Valdés. El mismo que ahora el régimen despide como un comandante heroico de la revolución, como héroe de la república y como figura ejemplar que todos los cubanos deberían imitar. El Granma publicó que Díaz-Canel dijo que la muerte de Ramiro le dolía como la de un padre. Pero la pregunta histórica es: ¿padre de quién? ¿Padre de los comunistas y del aparato represivo? ¿O padre de aquellos jóvenes que Ramiro Valdés, junto al Che Guevara y Raúl Castro, enviaron a morir en campos de trabajo forzado? Las UMAP, Unidades Militares de Ayuda o Apoyo a la Producción, funcionaron entre noviembre de 1965 y julio de 1968, principalmente en la provincia de Camagüey. Y digo principalmente porque hubo otros campamentos extendidos a lo largo de toda la isla. El nombre era engañoso, parecía una unidad productiva, una especie de sitio donde los muchachos iban a realizar un servicio agrícola, pero en realidad fueron campos de trabajo forzados creados por el régimen cubano bajo cobertura del servicio militar obligatorio. Hay un investigador que se llama Josep Tabás, que tiene un estudio magnífico sobre las UMAP, un estudio publicado en la Universidad de Delaware. Él las describe como campamentos agrícolas de trabajo forzados operados por el régimen cubano en el centro y oriente de la isla. Esta trama terrible funcionaba de la siguiente forma. Desde 1963 existía la ley 1129 que establecía el servicio militar obligatorio por 3 años en Cuba. Pero muchos jóvenes fueron considerados no aptos para el servicio regular y no fueron enviados a unidades militares normales. Fueron entonces enviados a las UMAP. Recibían una citación, se presentaban pensando que iban a ir al servicio a una unidad militar y terminaban metidos en trenes, en camiones, en autobuses rumbo a campamentos agrícolas para realizar trabajos forzados. Las grandes recogidas de la UMAP ocurrieron en noviembre de 1965 y en junio de 1966. Y ocurría algo bastante cruel en los barrios de Cuba. Desde los CDR, los comités de defensa de la revolución, los chivatos, ayudaban a señalar, a identificar, a marcar a aquel niño, a aquel jovencito que debía ir a la UMAP. Es decir, el vecino vigilaba, el comité informaba y el Estado, con Ramiro Valdés, ese héroe que nos quieren hacer ver hoy, castigaba. ¿A quiénes mandaban a la UMAP? Bueno,
Se dice normalmente que a la SUMAP mandaban a homosexuales, pero la realidad es que a lo más fue mucha gente. Testigos de Jehová, católicos, adventistas, bautistas, metodistas, pentecostales, santeros, abacuás, artistas, intelectuales, estudiantes considerados ideológicamente problemáticos, jóvenes que se tenía sospechas sobre ellos de que se querían ir del país, campesinos que no querían ser colectivizados, personas que trabajaban por cuenta propia y que eran marcados como lumpen, lacayos, o simplemente jóvenes que en el barrio el presidente del CR los marcaba como vagos, como antisociales o como contrarrevolucionarios. La lista era inmensa y demuestra algo muy importante. Las SUMAP no fueron solo contra un grupo, contra los homosexuales o contra los intelectuales. No, no, no. La UMAP fue contra cualquiera que no encajara en el molde comunista, en ese hombre nuevo que quería formar Fidel Castro, el Che Guevara, Ramiro Valdés y Raúl Castro. Los números fueron terribles. Las cifras más conservadoras dicen que por las UMAP pasaron aproximadamente 35.000 internados. Ahora, hay cifras que llegan hasta los 70.000, 80.000. De ellos, alrededor de 500 jóvenes terminaron en salas psiquiátricas, no volvieron locos. Unos 70 jóvenes murieron por las torturas que ahí sufrieron. Unos 180 jóvenes se suicidaron. Y por desgracia, nunca vamos a saber la cifra exacta de todos estos casos y tampoco la cifra de todos aquellos jóvenes que se mutilaron, cortándose incluso dedos, porque preferían semanas en un hospital antes de estar un solo día en ese infierno. Por desgracia, como les decía, nunca vamos a saber los números exactos de estos campos comunistas de trabajo forzado. El régimen cubano se ha encargado durante décadas de enterrar, bajo muchísima propaganda, todos estos casos de abuso. Y mucho menos vamos a conocer la otra parte, la otra cara terrible, que es la dimensión familiar de todos estos jóvenes que fueron arrancados del seno de su familia y llevados allí a trabajar injustamente, destrozando familias enteras a lo largo y ancho de Cuba. Ahora vamos a entrar en quién fue uno de los fundadores y cerebros de toda esta barbarie. Ramiro Valdés. Cuando se crean y comienzan a funcionar las SUMAP, Ramiro Valdés era ministro de Interior. Estuvo al frente del MININ entre 1961 y 1968, justo en el periodo que se crea toda esta maquinaria perversa para destruir jovencitos y niños en Cuba. Ramiro Valdés fue uno de los fundadores del Departamento de la Seguridad del Estado, de la Dirección General de Inteligencia, de los órganos dedicados al seguimiento, infiltración, represión de opositores, represión de anticomunistas. Y también, durante su primera etapa frente al Ministerio del Interior, impulsó las UMAP, que fueron estos campos de trabajo forzados terribles donde miles de jóvenes fueron obligados a trabajar por ser homosexuales, por ser religiosos, por ser desafectos al sistema o por ser considerados simplemente no aptos para el servicio militar obligatorio. Y esto es clave decirlo. ¿Por qué? Porque sirve para desmontar todo el homenaje comunista que hoy se le está haciendo a este personaje tan tenebroso. Ramiro Valdés no fue simplemente un comandante viejo con uniforme verde olivo, fue uno de los constructores del Estado policial en Cuba, fue parte del núcleo duro que convirtió la vida de muchos jóvenes y niños cubanos en un infierno. Y las SUMAP, aunque se le asocian al Che Guevara, fueron también una idea macabra de Ramiro Valdés. El Estado señalando al ciudadano, acorralándolo en su vida diaria, llevándolo a campos de concentración, explotándolo en su trabajo y diciéndole que aquello era para reeducarlo, para hacerlo hombre. En los primeros años de la revolución, cuando el castrismo comenzó a construir su modelo de hombre nuevo, Raúl Castro y Ramiro Valdés miraron hacia el mundo comunista buscando una respuesta a lo que ellos denominaban el problema de la homosexualidad. Para ellos la homosexualidad no era una dimensión privada de la persona, no era una preferencia, era una desviación que había que esconder, que había que corregir, que había que aplastar, porque la revolución no podía permitirse ese tipo de depravaciones, dicho así por Fidel Castro. Raúl Castro, desde las Fuerzas Armadas, y Ramiro Valdés, desde el Ministerio del Interior, comenzaron entonces a buscar la forma de eliminar esa lacra social de la nueva revolución comunista que surgía en Cuba. Y fue en esa búsqueda de lo que ellos veían como un problema cuando viajaron a Europa del Este y a China. Raúl Castro estuvo en Bulgaria y Ramiro Valdés estuvo con las autoridades de Shanghái. ¿Por qué a estos dos países? Porque en estos dos países comunistas ya el Estado había usado trabajo forzado, disciplina militar y secuestros para poder reprimir lo que allí también se consideraba conducta antisocial o una enfermedad. La idea era sencilla y brutal.
Si un joven no encajaba en el molde revolucionario, había que arrancarlo de su ambiente, separarlo de su familia, someterlo a vigilancia, ponerlo a trabajar en el campo y quebrarle la voluntad hasta convertirlo en una cosa. No se hablaba de derechos, ni de libertad, ni de respeto a las personas. Se hablaba de reeducar, de formar el carácter, de hacer hombres. ¿Y cómo? Pues precisamente rompiendo a ese hombre libre y convirtiéndolo en un objeto del nuevo Estado comunista. De esa mentalidad justamente nace la lógica de las UMAP. El régimen encontró una fórmula perfecta para disfrazar el castigo. Lo disfrazó de servicio militar obligatorio. Bajo esa fachada, miles de jóvenes fueron enviados a campamentos principalmente en Camagüey, y ahí eran tratados como raritos, como flojos, como problemáticos, como antisociales, como desviados, como pervertidos. Eran tratados como lacra social, simplemente por pensar distinto, por tener una fe o por tener una preferencia sexual distinta. Por eso, las UMAP no pueden verse como un accidente. Fueron parte de una lógica profunda del comunismo cubano. El régimen quería fabricar un ciudadano obediente, ateo, militarizado, colectivista, productivo para el Estado y sometido al partido. El que no entraba en ese molde era marcado como un problema. El homosexual era un desviado, pero es que el religioso era un fanático, y el joven libre era antisocial, y el campesino independiente era enemigo de las cooperativas. El artista incómodo era diversionismo ideológico, y a todos ellos el sistema les obligaba a trabajar para convertirlos en ese hombre nuevo comunista que no podía desobedecer las órdenes del partido. Imaginen la escena. Un joven recibe una citación, su familia piensa que se va al servicio militar, llega a un punto de reunión, lo montan en un transporte y lo mandan para Camagüey. Jóvenes de Matanzas, de Santiago de Cuba, de cualquier parte del país para Camagüey. Al llegar allí comienza el drama. Barracones de madera, alambradas, cercas, guardias armados vigilándolos. Tenían que dormir en literas de saco, hacinados en espacios muy pequeños. El baño era una manguera por donde salía agua e incluso estaba regulado hasta por horarios. El servicio sanitario era una letrina, un hueco en la tierra. La comida era deplorable, en malas condiciones, a veces putrefacta. Y además de todo eso, las malas condiciones de trabajo, el trabajo forzado, el maltrato físico y psicológico, las golpizas que eran parte de la vida diaria, las humillaciones, los insultos, las burlas por parte de los guardias. A todo eso tuvieron que someterse miles, decenas de miles de jóvenes cubanos. Y mientras esto ocurría, la prensa oficial vendía otra película totalmente distinta. Entre 1966 y 1967, la prensa cubana publicó artículos sobre la SUMAP, con fotos de campos de caña y entrevistas que presentaban a esos jóvenes internos como personas alegres y felices que eran útiles a la revolución. El método era de lo más perverso que puedas imaginarte, porque la realidad era un campo de concentración y trabajos forzados donde habían jóvenes y niños encerrados y reprimidos, y al mismo tiempo el sistema convertía a todas estas personas en propaganda para venderle al mundo cómo la revolución convertía en hombres de bien a este tipo de personas que ellos señalaban como depravados, como antisociales, sometiéndolos a un campo de reeducación donde todos estaban muy felices allá adentro. El resultado fue devastador, no solo por el drama de los jóvenes que tuvieron que vivir aquel horror, sino porque la sociedad normalizó, ya sea por miedo, por apatía o por indolencia, o por una mezcla de todo ello, normalizó todo este fenómeno. Y esto dio origen no solo a que se destrozaran familias y a que perdieran la vida jóvenes en ese momento, sino dio origen a lo que luego fueron las escuelas en el campo, donde niños desde edades muy tempranas eran separados de su familia y llevados a escuelas a trabajar en campos de trabajo forzados también y a ser adoctrinados salvajemente por los comunistas. Y esta parte de la historia ya no me la ha contado nadie, esta la tuve que vivir yo en Cuba. Años después, Fidel Castro intentó presentar la SUMAP como una injusticia del pasado, pero la historia sigue ahí por suerte para todos. La SUMAP tuvieron responsables, tuvieron ministerios, tuvieron mandos y tuvieron víctimas. Y Ramiro Valdés estaba en el centro de ese aparato militar, junto con el Che Guevara, junto con Raúl Castro y junto con Fidel Castro. Por eso, cuando el régimen cubano convierte a Ramiro Valdés en un héroe, está demostrando claramente el desprecio que siente por la familia cubana, por esos niños y jóvenes, muchos de ellos que se quitaron la vida gracias a la idea de Ramiro Valdés y los otros criminales revolucionarios. Hoy,
Gracias a personas como el director de cine de Lilo Vilaplana y todas las demás personas que le apoyan en la producción y en lo económico, es que podemos recopilar y poner en pantalla con testimonios gráficos muy potentes aquellos horrores que la dictadura comunista quiere borrar, incluyendo los horrores de la SUMAP. Ramiro Valdés murió con honores oficiales. Las víctimas de la SUMAP vivieron y murieron durante décadas sin justicia. Y esa es la diferencia entre la historia contada por el Partido Comunista de Cuba y la historia contada desde la verdad. El partido levanta monumentos a sus represores. Nosotros tenemos que levantar memoria para todas las víctimas del Partido Comunista, incluyendo las víctimas de las UMAP. Por eso, no podemos olvidar nuestra historia. Por eso, ni perdón ni olvido. En esos campos de trabajo forzado, en esos campos de concentración creados por Ramiro Valdés y su equipo comunista, murieron niños cubanos, murieron jóvenes inocentes cubanos, fueron traumatizados muchos otros. Y por eso tendremos que hacer una comisión de la verdad para que toda esta historia salga a la luz y se sepa. Y estos comunistas que hoy mueren en sus camas no sigan quedando como los héroes. El mundo los vea como lo que son, viles criminales que han destrozado la vida de millones de cubanos. Esta es la clase de historia sobre la SUMAP. José Martí dijo del presidio político en Cuba que mata la inteligencia y seca el alma, y deja en ella huellas que no se borrarán jamás. Martí estaba hablando de aquella maquinaria de cadenas, golpes, humillación, tortura, trabajo forzado, que pretendía destruir al hombre por dentro. Pero esa frase escrita en el siglo XIX parece haber sido escrita también para describir lo que el comunismo hizo con miles de cubanos en la SUMAP. Porque la SUMAP no solo castigaban el cuerpo, no se trataba únicamente de cortar caña, de dormir en barracones, de pasar hambre o de vivir bajo vigilancia militar. El objetivo era mucho más profundo, era quebrar el alma, era decirle a un joven: tu fe es un problema, tu manera de ser es un problema, tu pensamiento es un problema, tu libertad interior es un problema, tu sexualidad es un problema. Y cuando un Estado se cree con derecho de corregir el alma humana, ese Estado deja de gobernar y empieza a esclavizar. Por eso, el homenaje del régimen a Ramiro Valdés es una ofensa a la memoria de las víctimas. No se puede llamar héroe a quien estuvo en el centro del aparato represivo que ayudó a levantar campos de trabajo forzado en Cuba. No se puede hablar de justicia mientras se premia al verdugo y se silencia a la víctima. No se puede llenar de medallas a los responsables al mismo tiempo que se le pide a las víctimas que olviden. Martí entendió que el presidio no termina cuando se rompe la cadena. El presidio deja marcas que acompañan al hombre toda la vida. La UMAP dejó esa marca en homosexuales, religiosos, artistas, jóvenes inconformes y cubanos tratados como piezas defectuosas por una revolución que les prometió dignidad y terminó encerrándolos en campos de trabajo forzado. Hoy nuestra obligación es recordar con claridad: Ramiro Valdés murió con honores oficiales, pero las víctimas merecen algo más grande que un homenaje de Estado. Merecen verdad, memoria y justicia. Muchas gracias por acompañarme. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta mañana.
¿Te gustaría comprar y no lo has podido lograr? No importa, en Mortgage Confidence te podemos guiar. Tenemos la llave de tu hogar en nuestras manos. Con años de experiencia en el sector financiero y un equipo de profesionales, podemos hacer tus sueños realidad. Diana García, de Mortgage Confidence. Llámanos al 305-896-5296.